Bien, hasta el momento hemos visto la columna, ¿sí? El raquis y también los músculos que actúan en ella. Algunos están pegados a ellas y otros músculos actúan a distancia. También dijimos que la columna la podemos ejemplificar como el mástil de un navío, el mástil de un velero. Ahora lo que vamos a desarrollar es ese velero. Vamos a ver cómo ese mástil se apoya en ese velero y cómo cuando ese velero se mueve, cómo influye sobre la columna, sobre el raquis. Entonces, lo que vamos a ver ahora se llama zona media del cuerpo, ¿sí? Zona media, pelvis. Bien, chicos, entonces vamos de lleno a lo que es zona media, ¿sí? Acá tenemos un dibujo de la pelvis. Zona media, cuando hablo de zona media me refiero a la zona media del cuerpo, ¿sí? A la mitad de nuestro cuerpo, a aquella que movemos cuando bailamos, por ejemplo, ¿sí? Y está representada, yo la representé con este dibujo, para empezar a pulir, a apuntar, a desarrollar, a describir más o menos, a tener una idea a qué nos referimos cuando hablamos de zona media o a qué nos vamos a referir cuando hablamos de zona media, ¿sí? Entonces, este es un dibujo que tiene un eje central y está compuesto, la zona media está compuesta por los dos coxales, por los dos huesos coxales izquierdo y derecho, más el sacro. Entonces, se unen los dos coxales adelante y atrás se unen a través del sacro. O sea, la parte de atrás, el sacro está interpuesto entre los dos coxales. Como habíamos dicho en la bibliografía anterior, que podemos considerar el raquis, ¿sí? Nuestra columna, como un velero. Acá está representado para que más o menos tengamos una idea. Un velero. Y la columna representa el mástil de este velero, sobre el cual se va a apoyar, nuestro mástil se va a apoyar sobre el velero. O sea que si comparamos estos dos dibujos, nuestra zona media vendría a ser el velero, ¿sí? Esta zona media, esta pelvis, representa aquí lo que es el velero que está en contacto con el agua. Bien, entonces voy a reiterar, ¿sí? Un poquito, voy a lo que ya dije en la introducción. Zona media, yo la represento de dos formas. Una es un dibujo anatómico y otra es un dibujo del personaje que yo vengo trabajando en los anteriores videos, ¿no es cierto? O sea que la pelvis acá está dibujada, ¿sí? Como dije, la zona media, la mitad del cuerpo, de este sujeto, de este dibujo. Y yo la represento, ¿sí? Con dos discos. Los dos coxales son los dos discos que yo hago, que yo dibujo cada vez que quiero explicar alguno de los temas que estamos viendo en los videos. Entonces, cada disco representa un coxal. Digamos, este disco es este coxal, este hueso coxal, y este disco es otro hueso coxal. La zona media en este dibujo es lo que entra en contacto cuando está sentado, cuando nos sentamos. Cuando nos sentamos, nosotros nos sentamos sobre la zona, sobre el coxal, ¿sí? Recuerden que el coxal está formado por tres huesos, ¿sí? Ilion, isquion y pubis. Nosotros cuando nos sentamos sobre los isquiones, ¿sí? La parte de aquí abajo, ¿sí? Es la que entra en contacto con el suelo, por eso está representado aquí, resaltado la parte que cuando yo me siento entra en contacto con el suelo. En líneas generales, en este caso acá, la temática que estamos desarrollando, no importa qué parte del hueso entra en contacto con el suelo, si digamos, son los isquiones, pero no vamos a entrar en detalle acá, digamos, no vamos a destacar los tres huesos, sino que vamos a tomar los dos coxales y el sacro, nada más, ¿sí? Entonces, acá podemos ver la zona media vista desde atrás, ¿sí? También la pelvis es la región anatómica inferior del tronco. Nosotros venimos estudiando un poco lo que es tronco, y la zona media del tronco, la zona, anatómica inferior del tronco es la pelvis, ¿sí?
acá tenemos una vista desde atrás. Nosotros acá de frente, esto es una vista de frente, podemos observar los dos coxales, izquierdo y derecho, y el sacro. Y acá también de atrás cobra un poquito más de protagonismo el sacro. El sacro se ve mejor con una vista posterior. Pero en líneas generales, lo que vamos a resaltar de acá es resaltar la zona media. ¿A qué me refiero con zona media? ¿Sí? ¿A qué me refiero con zona media? O cuando hablo de la pelvis, lo vamos a tomar como hablar de lo mismo, ¿sí? Entonces, la pelvis se puede ver de frente, de perfil y de atrás. Y vistas desde atrás podemos observar el sacro en su mayor, cobra un mayor protagonismo visual. Y de frente podemos ver los tres, pero cobran más protagonismo los dos coxales. Continuamos con zona media. En este video vamos a hacer muy reiterativo de zona media. Vamos a cansarnos de ver imagen de la zona media, a cansarnos de ver imagen de la pelvis. Bien, acá tenemos, por ejemplo, yo hice un dibujo. Para dibujar la pelvis hay puntos y líneas de referencia. Si bien la pelvis el dibujo es algo atípico, nosotros estamos acostumbrados a ver los huesos largos, a describir los huesos largos con una diáfisis y dos epífisis, ¿no? Un cuerpo central y dos extremos. Y acá el coxal es diferente. Aparte, son tres huesos los que forman la pelvis. Por eso yo insisto, en una sola imagen, en un solo dibujo, quiero que ustedes se queden con una estructura general, ¿sí? No es el caso aquí de describir cómo está las caras del coxal, ni describir el coxal, ni el sacro tampoco, sino es insistir en un dibujo de la pelvis y que nos quede grabado a que llamamos zona media, que llamamos cintura pélvica, porque tiene una importancia, ¿no? Es muy importante, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, esta es la pelvis. Acá hay otra definición, que se trata de un anillo osteoarticular cerrado, ¿sí? Compuesto por tres huesos, ¿sí? De esos tres huesos van a formar dos articulaciones sacroilíacas y una articulación púbica, ¿sí? Que se llama la sínfisis del púbil. Esto es nuestra cara anterior del coxal. Acá insisto en cintura pélvica, ¿sí? Estos dibujos son cintura pélvica. De estas líneas, ¿qué es lo importante que nos tiene que quedar? En una vista de perfil, lo que tenemos que tener en claro es la línea biespinosa, ¿sí? La línea biespinosa, acá tenemos, por ejemplo, la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca postero superior. Acá la vemos de perfil. En una vista de perfil, esta línea es una línea imaginaria, ¿no? Es sumamente importante, porque nosotros dijimos que la columna, ¿sí? Es un mástil que se apoya sobre el coxal. También dijimos que la columna tiene que compensar o trabajar dos imperativos mecánicos contradictorios. Por un lado la rigidez y por el otro lado la flexibilidad. Entonces, como nuestro mástil se apoya en la pelvis se mueve. Y para entender el movimiento de la pelvis, un movimiento relativamente simple, necesitamos sí o sí comprender la existencia de la línea biespinosa. Es una línea imaginaria que une la espina ilíaca anterosuperior y la posterosuperior. Entonces, ¿por qué? Porque los movimientos de la pelvis se llaman anteversión y retroversión. Y cualquier movimiento que suceda en la pelvis, directa o indirectamente, va a influenciar o va a dar como resultado un movimiento en la columna, ¿sí? En nuestra columna, en nuestro raquis. Después vemos qué tipo de movimiento, pero siempre que movamos la pelvis o la pelvis queda fija en un tipo de movimiento, en algún lugar, en una postura que nuestra pelvis queda fija, va a estar modificando, ¿sí? Nuestra columna. Pero bueno, vayamos entonces al movimiento. Les voy a explicar el movimiento de anteversión y retroversión. Teniendo en cuenta esta línea, ¿sí? Cuando
nuestra pelvis va, en este caso esta pelvis va a realizar dos movimientos. Uno que se llama anteversión, que es este movimiento, ¿sí? Cuando la pelvis se va hacia adelante, realiza el movimiento de anteversión, donde nuestra línea biespinosa tiene una pendiente hacia adelante. Tenemos que imaginar si el eje fuera este, aquí, ahí estaría movimiento de anteversión. Y si hago movimiento opuesto, realizo movimiento de retroversión. Si lo voy a exagerar un poquito más, ahí, ¿sí? Teniendo en cuenta, recuerden los dos principios que vimos al comienzo de nuestros videos: un eje, ¿sí? Y los planos para analizar el movimiento. Entonces la pelvis va a realizar un movimiento de anteversión y un movimiento de retroversión. Más adelante vamos a ver cómo estos movimientos repercuten en la columna. Pero básicamente esto es importante que comprendan la línea biespinosa y los movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis. Acá tenemos también otra forma de definir o de pensar, mejor de pensar, porque las definiciones están escritas en el libro. Lo que estamos haciendo nosotros es cómo pensamos lo que está escrito en el libro. Y una forma de pensar nuestra pelvis es que la pelvis lleva a cabo la unión del tronco con los miembros inferiores también, ¿sí? O sea que si lleva a cabo la unión de nuestro tronco con los miembros inferiores, y dijimos que el movimiento de la pelvis va a repercutir en nuestra columna, también los músculos, la relación de los músculos de las extremidades de los miembros inferiores en relación con la pelvis, también va a haber un juego, una interacción entre los músculos de los miembros inferiores. Continuamos con cintura pélvica. Veamos ahora arquitectura de la cintura pélvica. Veamos la parte estática, si se quiere, como por ejemplo cuando estamos parados. La cintura pélvica transmite fuerza entre el raquis y los miembros inferiores. Nosotros tenemos aquí este gráfico donde está representado por un lado el peso de nuestro cuerpo y por el otro lado la resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia del suelo. Por eso las flechas van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Bien, vamos a describir un poquito esto a continuación. El peso que soporta la quinta vértebra lumbar, esta es la última, la quinta vértebra lumbar, se reparte en dos partes iguales, a izquierda y derecha, ¿no? Hacia los alerones del sacro, primero hacia los alerones del sacro, aquí está este triángulo, representa el sacro. Entonces, ese peso se reparte en dos, izquierda y derecha, por los alerones del sacro. A continuación, ¿sí?, se dirige hacia la cavidad cotiloidea, ¿sí? Recuerdan la articulación de la cadera, que tenía la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea, ¿sí? Acá está la cabeza del fémur y la cavidad. Entonces, como podemos ver acá, desde el sacro, ¿sí?, yo tomé un solo lado, el lado derecho de este dibujo, se continúa ese peso, ¿sí?, se reparte en dos y continúa para dirigirse hacia la cavidad cotiloidea. ¿Ok? Bien, en este punto acá estaría representado la cavidad cotiloidea, acá también, ¿sí?, acá a la mitad, y acá está dibujada. En este punto, ¿sí?, se recibe la resistencia, ¿sí?, del suelo al peso que transmite el cuello del fémur y la cabeza femoral, el cuello del fémur y la cabeza, ¿sí?, transmite la resistencia que nosotros recibimos del suelo. Entonces, así es como a grandes rasgos, con estas líneas de peso y de fuerza por un lado, de abajo es de resistencia, perdón, y de arriba es el peso que tiene nuestro cuerpo. A la mitad, en este caso a la mitad, es donde se van a repartir o se van a unir esas dos líneas de fuerza que trabaja o que nosotros tenemos en la arquitectura de la cintura pélvica, ¿sí? Pero acá voy a entrar en un detalle que me importa que
resaltar. Y es algo que yo entiendo, que no lo he encontrado todavía en algún libro, seguramente está. Pero lo que yo entiendo, y vuelvo un poquito a la explicación del dibujo anterior, cuando yo hablaba de anteversión y retroversión pélvica. Yo quiero que ustedes analicen, por un lado, la estructura de la cintura pélvica, pero más que nada el movimiento de la cintura pélvica, porque como dije anteriormente, el movimiento de la cintura pélvica va a repercutir en la columna. Nosotros dijimos hoy que nuestra pelvis va a realizar un movimiento de anteversión y retroversión. Es la que se mueve, la pelvis realiza este movimiento, ¿sí? De anteversión, donde la espina ilíaca va hacia adelante, y retroversión hacia atrás. Bien, eso por un lado. Y por el otro quiero que entiendan esto acá. Nuestra pelvis, cuando realiza el movimiento de anteversión o retroversión, pivotea sobre la cabeza del fémur. O sea que el fémur actúa de punto fijo, a grandes rasgos, va a ser la parte fija, y lo que se va a mover va a ser la pelvis. Porque ustedes vieron que la flexión o extensión de cadera, por ejemplo, donde la pelvis está fija y lo que se mueve es el fémur, ¿sí? Ya sea hacia adelante o hacia atrás del cuerpo, o abducción y aducción. En este caso, cuando yo hablo de anteversión o retroversión pélvicas, el fémur queda fijo y lo que se mueve hacia adelante y hacia atrás, lo que va a bascular, va a ser la pelvis, ¿sí? Ese detalle quiero que ustedes tomen apunte, tomen nota y le memoricen. Por un lado, entonces, la línea biespinosa siempre, y por otro lado, cuando hablemos de anteversión o retroversión pélvica, digamos, la línea biespinosa, para que ustedes hablen de anteversión o retroversión pélvica, siempre tienen que acordarse de esta línea. Y por el otro lado, si ustedes quieren saber cómo se mueve solamente la pelvis, cómo bascula la pelvis, tengan en cuenta que pivotea sobre el fémur cuando el fémur está fijo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver flexión de tronco. De nuestra zona media, de nuestra cintura pélvica, volvemos hacia arriba. Estudiamos todos, digamos, estos videos están relacionados con el tema postura, a nivel, una mirada global de la postura. No podemos hacer un análisis general, ni hay respuestas a problemas concretos, ni hay respuestas, digamos, es todo relativo lo que estamos viendo acá en relación a nuestros temas de posturas de nuestra vida cotidiana. Digamos, lo que quiero decir es que lo que estamos viendo acá tiene que ver con los libros, ¿sí? Con los que estamos trabajando en cátedra, ¿sí? En nuestra cátedra. No me quiero ir a la vida real. Entonces, que de hecho los libros son los de anatomía de Latarjet y Ruiz Liard, y los biomecánica de Capanchi, ¿sí? Entonces estamos haciendo un análisis de esos dos videos. Lo que quiero explicar acá es que tenemos que estudiar por partes, ¿sí? Es más sencillo, es más fácil de comprender, por ahí es más fácil de memorizar, y ante alguna pregunta de nuestra vida real, siempre vamos a alguna parte de nuestro cuerpo para poder responder o para poder volver a estudiar esa parte de los libros y poder explicar o tener un fundamento de nuestras acciones, digamos, de la vida real. Entonces, por eso es que voy para arriba, y luego más adelante en los videos próximos vamos a ir hacia abajo de nuestra zona media, hacia los miembros inferiores. Ahora, veamos un poquito de manera rápida la flexión del tronco. Para la flexión del tronco tenemos que tener dos cosas. Por un lado, las palancas, ¿sí? La palanca digamos que en este caso está representado también de manera imaginaria, al igual que la línea biespinosa, está representado por dos brazos de palanca en nuestro cuerpo. Por un lado, una repisa, digamos, como si fuera la repisa donde nosotros apoyamos nuestras cosas, nuestros adornos o nuestras fotos, se imagina lo mismo, digamos, acá imaginamos lo mismo. Una repisa que se apoya en el raquis dorsal, ¿sí? Y va hacia el apéndice sifoide. Entonces, y por otro lado, un brazo de palanca inferior constituido por la distancia entre el sacro y el pubis, ¿sí? Esta distancia de acá, que yo no la dibujé, pero se la marco acá, ¿sí? Esta distancia aquí, ¿sí? Es el brazo de palanca inferior, y ahora voy a buscar, y esta distancia aquí es el brazo de palanca
superior. O acá, si se quiere, así también, puede ser así. Ahí está. ¿Sí? Ese es el brazo de palanca. Voy directamente al grano. El motor principal de la flexión de tronco es el recto anterior, que ustedes ya vieron en el material anterior. Las anteriores clases se trataba de los músculos del tronco y destacamos el recto abdominal, recto anterior, son dos, izquierdo y derecho. Une desde el apéndice sifoides, desde la punta de esta palanca, ¿sí? Desde la punta de este brazo de palanca, desde ahí, ¿sí? a esta punta de este brazo de palanca. Aquí es donde se inserta el recto anterior, ¿sí? Por delante de la columna. Al igual que dije en los primeros videos, todo lo que está por delante del segmento que vamos a mover, ¿sí? Va a efectuar una flexión. Entonces, como están por delante de nuestra columna, se inserta aquí y a distancia. Recuerden que yo en los videos anteriores dijimos que los músculos extensores del tronco o los músculos de la corredera vertebral o de los músculos de la masa común, como lo describimos, están en contacto directo con nuestra columna, están en contacto directo. Y el libro se refiere a que hay otros que están a distancia de nuestra columna. Bueno, acá tenemos esos músculos de los cuales el libro se refiere, que están a distancia, no están en contacto. Entonces, dijimos que tomando nuestra flexión de tronco y tomando estas dos palancas, vamos a comprender biomecánicamente cómo el recto anterior, el recto abdominal, flexiona el tronco, ¿sí? Un detalle antes de irme hacia aquí abajo. Vamos acá abajo. Esto es un detalle que se me ocurrió a mí para hacer memoria, para tener un poquito de referencia a los temas ya dados, de cómo durante la flexión de tronco, ¿sí? Cómo la columna se va, digamos, como una vértebra durante la flexión se desplaza, la vértebra superior se desplaza por encima de la inferior, por encima de la otra se desplaza hacia adelante, y cómo actúa el disco intervertebral con el núcleo pulposo y el anillo fibroso, digamos. Esto es un repaso retrospectivo, si se quiere, de los temas ya dados. Es un repaso puntilloso de una zona aquí de nuestra vértebra cuando hablamos de la flexión del tronco. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vértebras? Es un detalle nada más, que es lo que pasa cuando realizamos una flexión. Y aquí tenemos que la flexión total es de 110 grados, resultado de las sumas de todas nuestras vértebras, nada más que eso. Bien, vuelvo aquí arriba. Fíjense, entonces dijimos que nosotros para la flexión tenemos dos brazos de palanca dado por una línea imaginaria que une la parte posterior de nuestra columna dorsal con el apéndice sifoideo, y de aquí del sacro al pubis. Entonces, fíjense, esto para ir a introducirnos en lo que viene en la siguiente página. Esta parte, si yo flexiono el tronco, ¿sí? De aquí pasa aquí, esta sería la parte fija y esta sería la parte móvil. Acá arriba sería la parte móvil. Ahora, la pregunta que yo hago es: ¿qué pasa si hago al revés? Cambio los puntos de origen y de inserción, hago que esta parte de aquí arriba sea fija y quiero que esta parte sea móvil. Bien, si yo quiero que esta parte sea móvil, mover en este plano, ¿sí? En el plano, sería en el plano sagital, con el eje transversal, vuelvo a lo que dije anteriormente. Realizó un movimiento de anteversión y retroversión pélvica, ¿sí? Y ahí es donde yo vuelvo al principio también, donde quiero explicar esto teniendo dos elementos nada más, ¿sí? Adelante, atrás, un eje y un plano, siempre dos elementos. Entonces, yo acá con la flexión del tronco, tomando como punto fijo la pelvis, este es el punto móvil. Ahora invierto los puntos de origen y de inserción y dejo este punto fijo y este punto va a ser el móvil. Eso es lo que quiero que ustedes se queden con esos principios que estamos desarrollando
en esta materia. Bien, vamos a ver aquí este tema trata por un lado los músculos de la pared abdominal, por otro lado como una integración de todos, ¿no? Es el análisis de la anteversión y la retroversión pélvica. Nosotros al principio de la materia vimos línea de gravedad, ¿sí? o línea de referencia, ¿no? Y vimos postura ideal. Y también dijimos que una postura ideal, todo el mundo tenemos una postura diferente, dependiendo de la edad y las personas, etc. Pero que para nuestro estudio, nuestra materia, siempre tomábamos una línea de referencia o línea de gravedad, y ahí teníamos una postura, habíamos dibujado una postura ideal. Todo lo que estamos viendo ahora siempre se refiere a esa postura ideal. Digamos, yo ya la voy a tomar como algo que está aquí, si bien no la dibujé, pero todo este análisis que hacemos tiene que ver en relación con esa postura, ¿no? Entonces, en relación a esa postura, nosotros estamos analizando las estructuras subyacentes de nuestro cuerpo, que es lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que analizar cuando hablamos de bipedestación, cuando hablamos de marcha, cuando hablamos de postura, ¿sí? ¿Qué es a qué nos tenemos que referir? Aquí tenemos, por un lado, volvemos con el movimiento de anteversión o retroversión pélvica. Cuando la línea biespinosa es horizontal, estamos más cerca de la postura ideal, ¿sí? De aquella postura que vimos al principio. Pero, como dije, en la realidad nuestra postura no es perfecta ni ideal. Generalmente cuando bascula, digamos cuando la pelvis hace una anteversión, como dije también al principio, nuestra columna, que está apoyada sobre nuestra pelvis y que representa como aquí este barquito, se ve también, ¿sí? Modificada. Entonces, en síntesis, cuando nuestra pelvis bascula hacia adelante, siempre hay un aumento de la lordosis lumbar, y lo que se denomina también, al haber un aumento, se dice existe una hiperlordosis lumbar. Esto acarrea problemas que no vamos a detallar ahora. ¿Por qué nuestra pelvis, ¿sí? Es mejor preguntarse por qué nuestra pelvis produce una anteversión? Porque se relajan, entre otras cosas, los abdominales, ¿sí? El recto anterior es el músculo principal que nos va a permitir el movimiento de retroversión pélvica. Si nuestra pelvis, la línea biespinosa, está más cerca de la horizontal o busca la horizontalidad, se borra la curvatura lumbar. Recuerden que analizamos que nuestra columna tiene dos imperativos: por un lado la rigidez y por otro lado la flexibilidad. O sea que cuando yo muevo mi pelvis en retroversión, nuestra columna tiende a enderezarse de manera automática. Hay otras cosas más también que están en juego, pero haciendo un análisis de los temas que vemos que encontramos en los libros, esto sería lo que tenemos que desarrollar. Entonces, los músculos de la pared abdominal están aquí adelante, ¿sí? Actúan sobre el enderezamiento de la lordosis lumbar, ¿sí? La mayor o menor curva lumbar depende no solo del tono de la contracción de nuestros rectos abdominales, sino también de los músculos de los miembros inferiores. Por eso acá también está dibujado, representado el glúteo mayor y los isquiotibiales, que también, si lo vemos de arriba hacia abajo, se insertan en el fémur, ¿sí? y en la pelvis. O sea que estos músculos, ya sea que estén acortados, contraídos o relajados, van a actuar sobre la pelvis, ¿sí? Después vemos de qué manera van a actuar, pero actúan. ¿Por qué? Porque se insertan en ella, ¿sí? Y al igual que los lumbares de los músculos de la masa común, el dorsal largo, el sacrolumbar, que nacen en esta región y luego van hacia arriba. Entonces, algún acortamiento y o relajación de los músculos que están por delante o por detrás, vuelvo al principio, a los primeros videos,
y a la ley de que siempre tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, entre los músculos de adelante y los músculos de atrás. Un equilibrio de contracción y de elongación, y ¿sí?, tiene que haber un equilibrio. Si hay desequilibrio, por ejemplo, que estos estén relajados y estos estén acortados, cuando un músculo está acortado no es un músculo funcional, porque no confundamos. Una cosa es el acortamiento o la contracción muscular, y otra cosa es el acortamiento de un músculo desde el punto de vista postural, ¿sí? Ese músculo, ya sea que esté totalmente relajado o hipotónico, ¿sí?, ya entran en juego la parte, no funciona el equilibrio entre un lado y el otro, ¿sí?, que tienen que estar los dos en equilibrio. Entonces, si pasa eso, nuestra pelvis bascula de esta forma, ¿sí? Se va hacia adelante y acarrea una hiperlordosis lumbar, como lo vemos aquí en este dibujo. Acá yo representé la postura en forma de S, ¿sí?, con los hombros caídos, el pecho hundido. En este caso, este señor tiene la pelvis en anteversión. Está como la pelvis está caída, no está horizontal nuestra línea bioespinosa, sino hacia adelante, ¿sí? Por eso representé este barquito, ¿sí?, que se va hacia adelante, se entierra hacia adelante, se hunde hacia adelante. La proa se va hacia adelante, ¿sí? ¿Y por qué nuestro mástil se curva? En un mástil real, en un barco, eso no va a pasar, porque es una madera, no se curva, pero nuestra columna sí, porque dijimos que por un lado es rígida y por otro lado es flexible. Entonces nosotros, como si nuestra pelvis se va hacia adelante, yo puedo seguir derecho, digamos, yo puedo seguir en una postura sentado o parado, sigo mirando al frente, pero esa mirada al frente me lleva a que nuestra columna compensó, se aumentó la lordosis en la zona lumbar, también aumenta la cifosis, digamos. O sea que acá podemos ver que dependiendo si nuestra pelvis está en anteversión o retroversión o está alineada, toda la columna, todo el mástil de arriba va a estar modificado. ¿De qué manera? Bueno, van a estar aumentadas o disminuidas las curvas que nosotros conocemos como cifosis y lordosis, ¿sí?, ya sea de las tres partes de nuestra columna cervical. Así es más o menos lo que tenemos acá. Entonces, cerramos este video diciendo que vimos la zona media como un elemento principal a tener en cuenta cuando analicemos postura o algún movimiento que querramos efectuar, ¿sí?, ya sea en deporte, en lo que ustedes quieran. La importancia de la zona media, y que la zona media podemos expandirnos y buscar, por ejemplo, los músculos que están por encima de ella, los músculos que están por debajo de ella, que todavía no los hemos visto, que es lo que viene en el video posterior a este, que son los músculos de la extremidad inferior. Pero esos músculos también ya podemos afirmar que influyen en la zona media, que influyen en nuestra pelvis. También vimos a qué nos referimos cuando hablamos de cintura pélvica o zona media, qué músculos son los que van a formar ese anillo, que es esa región de importancia desde el punto de vista funcional, ¿sí?, no solamente postural, sino funcional también desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista de que ustedes quieran darle, ¿sí?, la necesidad de que ustedes, cada persona tiene una necesidad respecto a esa zona, y es importante que ustedes tengan en cuenta la existencia de esta zona para tener un fundamento o qué elementos ir a analizar o a estudiar, qué parte de esa zona media debemos estudiar, ya sea los músculos de arriba, los músculos de abajo de la zona media, ya que estos van a influir siempre en esta zona, ya sea para bien o para mal. Así que bueno, espero les hayan gustado este video. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en el próximo.